Buenas, buenas tardes, gracias. Bueno, casi buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes en esta oportunidad, en la última fecha de actividades de la Feria del Libro Loreto, y nos ocupa esta ocasión para reencontrarnos con un gran amigo, un notable narrador. Él se denomina loretano. Él se denomina loretano, aunque es pucallpino, ¿no? Pucallpa, Loreto, claro, cuando nació, él siempre dice, nació cuando Pucallpa era loretano. Y eso siempre es un dato que no menor que de nuestro amigo Welmer Cárdenas Díaz, a quien pido un fuerte aplauso. Welmer nos está trayendo su más reciente publicación, Muñeca, y yo quisiera leer un poco la semblanza de Welmer. Welmer es de Pucallpa, como les decía, escritor y periodista. En esa tarea ha recibido distinciones y reconocimientos de entidades regionales y del Ministerio de Cultura. En el año 2015 fue galardonado como el escritor del año en la región Ucayali, y en el 2019 la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo le otorgó la medalla de la ciudad de Pucallpa. Ha aparecido en las muestras Antología de la Narrativa Amazónica de Trazos del año 2014 y en Ausentes en cada sombra de Alberto Chirif y Tierra Nueva y el CAP, de reciente publicación. A la fecha ha publicado más de una docena de libros de variada temática: mítico-mágicos, violencia política, música popular, prostitución, anecdotarios, inmersos dentro de un carácter amazónico y universal. En diciembre de 2021 la editorial Tierra Nueva reeditó su croninovela breve Farid. Sobre Muñeca, Jorge Naja, también pucallpino, señala lo siguiente: concebir la palabra como un bisturí, poner en marcha el proceso de reflexión como si se tratara de la acción de una navaja en el cuerpo de la sociedad, visualizar el mundo desde el ojo de alguien inmerso en la noche y en placer, le permite a Welmer Cárdenas documentar el problema de la prostitución de menores dentro del mundo amazónico, una tragedia que tiene larga historia y hasta ahora nunca mejor observada, descrita, puesta en acción como en esta vibrante novela de sugestivo título, Muñeca. En ella estamos dentro del entramado de las noches y los días en el mundo urbano, a orillas de los grandes ríos: Iquitos, Yurimaguas, Requena, Contamana, Pucallpa y sus enlaces con el mundo andino. Un retrato despiadado de la efervescencia de los deseos en una modernidad de pacotilla. Los machotes y machitos de la burocracia, de la industria, el comercio y la producción envueltos en la incontinencia de las pasiones de las lolitas, algunas de ellas inmersas en ese mundo a consecuencia de alguna violación infantil. Estamos ante una gigantesca fotografía de los orígenes de las violaciones y de sus autores indemnes por los consentimientos familiares. Gracias a la navaja de su palabra, al bisturí de sus reflexiones, Welmer Cárdenas pone en marcha un narrador con el que ha conseguido diseccionar ese universo turbulento. Welmer, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal? Ahora sí. Muy bien, gracias, Paco, por esta presentación en torno a La Solapa, el libro, donde se da cuenta en forma resumida mi biografía y mi carrera como escritor. Agradecer a los organizadores de esta feria, que es la Feria de Loreto, distinta a la feria que se hizo el año pasado, indudablemente, que fue una feria de carácter internacional. Pero los organizadores seguramente han tomado los criterios respectivos para impulsar este evento aquí en la ciudad de Iquitos, pero que aparte congrega a editoriales y a escritores connotados de la capital de la República y de otros lugares. Entre ellos, fundamentalmente, insurge la figura egregia, la imagen
enraizada no solamente en la Amazonía, sino en diferentes partes del mundo, como es la de Roy Rompuril, y que ha sido considerado como personaje meritorio de la cultura peruana, y que además se le va a hacer una premiación por la Casa de la Literatura, ¿no?, como un personaje justamente en base a toda su trayectoria. Entiendo que la ministra va a estar aquí en Iquitos para hacer la entrega oficial de la resolución donde se le nombra como personaje meritorio de la cultura peruana. Agradecer a Tierra Nueva, en la persona de Jaime Vázquez, un editor que ha estado impulsando desde hace muchos años la publicación de autores nativos, propios de la ciudad de Iquitos, y también a otros de carácter nacional e internacional. Yo he tenido la oportunidad de leer, adquirir la obra poética, por ejemplo, de Marco Márquez, ¿no?, que es el presidente de la Academia de la Lengua Peruana. También he tenido la oportunidad de leer a Ernesto Cardenal con sus epigramas, con una obra también que publicó Tierra Nueva. Es decir, no solamente se remite a publicaciones locales, regionales, sino interregionales a nivel nacional, y con escritores y personajes también que tienen una dimensión internacional. Agradezco que Jaime, durante su visita a Pucallpa, conjuntamente contigo, Paco, que llevaron la sede Río Marañón dentro de un aspecto descentralizador de llegar a todas las provincias de Loreto. Y justamente llegaron a Pucallpa porque tenían que trasladarse a la provincia de Ucayali y Contamana para dar a conocer estos libros que se han ido también por otras provincias de Loreto. Eso permitió tener un contacto directo con Jaime, a quien yo conozco de hace muchísimos años, y no es necesario conocer a alguien en forma física, sino a través de los libros. Muchos no hemos conocido y jamás conoceremos, por ejemplo, a Julio Verne, ¿no?, que su novela se aleja de su carácter de la novela de anticipación, lindante con la ciencia ficción, La Jangada, o 12.000 leguas de viaje por el Amazonas, que incluso hicieron 2 películas sobre eso, ¿no?, teniendo como eje central de escenario la ciudad de Iquitos. Entonces, esto me hace evocar pues a una serie de autores amazónicos que en el tiempo está rescatando Tierra Nueva, algunos que han quedado literalmente en el olvido, porque Tierra Nueva ha hecho también una antología, Ausentes en cada sombra, que rescata un párrafo del texto, el cuento de Germán Lequerica, del perdón de Silvia, ¿no? Entonces ha tomado eso, más de 100 años de narrativa amazónica. ¿Quién editó esta obra? La editó Tierra Nueva, con el CAAP y la compilación de Alberto Chirif, una obra que fue presentada y que causó cierta polémica, porque al menos yo que he leído diferentes antologías, no solamente regionales, sino también a nivel nacional y a nivel internacional, siempre en los prólogos se habla de que hay más autores que se pueden incluir, pero por la cuestión de las páginas, sobre todo de la obra, en cuanto a una extensión, quedan de lado, porque son mejores, son buenos. Yo, por ejemplo, hubiera deseado de que Ausentes en cada sombra esté la presencia de el escritor moyobambino Humberto del Águila Arriaga, ¿no?,
que él ha publicado una obra, un texto, un cuento muy hermoso, muy bello, que ha sido considerado en diferentes antologías. Y tal vez Óscar Cornejo, el presidente del CAP, CIDIP, no avisoraron otro tipo de cuentos de Humberto del Águila, que tiene una colección de cuentos muy hermosa. Bueno, quedaron otros por ahí. Algunos dijeron por qué no le pusieron a tal, por qué no le pusieron a tal, esto, pero es un criterio del antagonador, que incluso motivó ciertas rencillas con algunos personajes aquí en la ciudad de Iquitos. Entonces es importante las antologías, es importante el surgimiento de nuevas voces amazónicas. El caso muy peculiar, particular, por ejemplo, de Patrick Pareja, de Gerard Rodríguez. En la última expo amazónica que se llevó a cabo en la ciudad de Tingo María, se hizo una antología, el guanuqueño Sever Laus hizo una antología. En esa antología habla de En la selva no hay estrellas, es un texto de Robles Godoy, Armando Robles Godoy, el cineasta. Tú lo habrás conocido, Paco, en tu condición de cineasta. No en vida, pero sí, una vez intentamos traerle a Armando el 2007 para homenajearlo en la Semana del Libro de Tierra Nueva, y ya Robles estaba mayor, estaba ya bastante anciano. Él no pudo venir por una cuestión familiar, él no podía salir sin su esposa, ¿no? Y la esposa estaba delicada de salud, y queríamos hacer ese homenaje porque, o sea, En la selva no hay estrellas es un texto, bueno, es una película y que realmente refleja un poco el sentir de la Amazonía, y creo que es una obra mayor al margen de si es cine o es guión, etcétera. Claro. Es una obra mayor. Bueno, que se llevó al cine, ¿no? Como La Muralla Verde, que también es un relato de Robles Godoy, y que siendo en Huánuco, el escenario, el epicentro de todo esto, teniendo como base a Tingo María, la Bella Durmiente, se hizo una antología. En la selva no hay estrellas y otros cuentos amazónicos. En esta obra, que contiene 17 autores, están 2 autores que probablemente hubieran sido desconocidos por otros lares, pero a raíz de la publicación que hizo Tierra Nueva de estos autores, están ahí consignados Gerard Rodríguez y Marco Antonio Panduro. Están ahí en esta antología, ¿no? Bueno, también me incluyeron ahí con un texto. Entonces, ese es el valor que se da a una editorial que no solamente localista, no solamente regional, sino que se proyecta a nivel nacional e internacional, y que rescata una serie de valores de ahora, y que también autores antañeros, pero que están vigentes. Hasta hoy están vigentes estos autores. Por eso agradezco a Tierra Nueva, en la persona de Jaime Vázquez, que primero reeditó mi libro Farid, y que ahora, después de una especie de vía crucis, el libro ha ido, aparecieron otras publicaciones y por fin, luego de una temporadita un poco larguita, aparece esta obra Muñeca, ¿no? Agradezco la presencia de los amigos que están aquí y que están haciendo literatura, están escribiendo. Cada uno tendrá una visión, tendrá un análisis de la escritura que hacen cada uno de ellos, que es muy óptima, que es muy buena, que es regular, que puede ser mediocre o que puede ser pésima, ¿no? Entonces cada uno asume ese rol, aunque alguien por ahí hace poco dijo, bueno, en Iquitos hay escritores, pero también hay aprendices de escribanos, ¿no? En fin,
que causa polémica, y esto es sumamente importante, pero son los lectores los que pueden evaluar verdaderamente a una obra, ¿no? Y eso es fundamental. Por eso agradezco la presencia de los amigos que están acá, uno de los correctores de texto, por ejemplo, Julio Bartra, que está presente, Quique Queija, que según me refirieron, no tengo la certeza, de su libro La Ruta Blanca, que habla del narcotráfico que se circunscribe entre ese paso de Trapecio Amazónico, Iquitos, Pucallpa, hasta llegar a la zona marginal. Me dijeron que él fue a presentar su libro ahí y que había unos polvitos blancos para los asistentes que lo inhalaron. Me parece que fue una broma de que Keika, parece que fue harina o maicena simplemente, ¿no? Pero eso le da pues un plus a esta obra que trata justamente de eso, ¿no? Entonces aquí hay escritores que sí tienen una relevancia, que han ganado incluso premios nacionales. El caso de Armando Ayarza, ¿no? Con Las Amazonas, ¿no? También un libro de ensayo que ha hecho sobre la literatura amazónica, Armando Ayarza, y que ganó un primer premio del concurso literario del gobierno regional con su obra Viviana en la Isla Bonita. Jorge Rojas, que hace muchos años ha ganado premios con el Z, que organizaba el Z con el padre Joaquín, también ha ganado. Quedó en un tercer lugar en una premiación que se hizo por el gobierno regional. David Vázquez, que también ganó 2 premios, uno en ensayo, otro en cuento, ¿no? En estos eventos que hizo el gobierno regional a través de su sugerencia de cultura. Bueno, en fin, hay acá narradores. Yo tuve la oportunidad de impresionarme con un libro de hace muchos años de Julio Oliveira, 30 días perdidos en la selva. Así es, Julio, es el libro que también ha tenido ediciones de Tierra Nueva hace 20 y tantos años, ¿no? Entonces, mientras que el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, anuncia a los 87 años su retiro de la escritura con un texto que es novelado y con un ensayo vinculado a Sartre, a sus 87 años. Julio Oliveira todavía a sus 87, que empezó un poco tardío, pero está vigente todavía, ¿no? Hay autores tardíos, Saramago, Isabel Allende, que empezó a los 40 años, Cervantes, que empezó a hacer narrativa, su gran obra del Quijote, pasado los 50 años, Charles Bukowski, del realismo sucio, bordeando los 50 años. Bueno, en fin, hay una serie de autores, y acá hay autores que de repente no estoy muy enterado. He leído la obra de Linares, Regreso a casa del peregrino, algo por el estilo, que es una novela. Entonces hay autores de Yurimaguas, hay autores de Caballo Cocha, hay autores de Contamana, hay autores... Y cuando yo vi que el asesor cultural de este evento decía: el objetivo de hacer la Feria de Loreto, y no la internacional, es traer a los escritores del interior de la región Loreto. Yo no sé si se cumplió con ese cometido, no sé, no estoy enterado, pero sí sé que vinieron de Yurimaguas, y vino también a Paul Rodríguez de Contamana, ¿no? No sé si vinieron otros de otros lugares, porque había un amigo que sí, en la Expo del 2019, que estuvimos juntos, invitados por el gobierno regional cuando estaba el Iván Ochoa, Solisbando y también Seopa. Lamentablemente Seopa falleció el año pasado, ¿no? Entonces no tengo noticias si de Caballo Cocha
la provincia de Ramón Castilla, o del Datén de Marañón, desde el Putumayo, están acá, ¿no? Desconozco todo eso, ¿no? Pero lo cierto es que estoy acá esta mañana y me alegro de veras de volver una vez más a Iquitos. He venido muchísimas veces a Iquitos, he tenido la oportunidad de compartir noches de bohemia conjuntamente con Germán Lequerica, que da pie a ese libro Ausentes de cada sombra, con Orlando Casanova, con el pintor Coriat, con Carlos Fuller, un poeta peregrino, un pintor, con Javier Dávila Durán, que hemos hecho un homenaje el día de ayer. Entonces, eso me alegra y me reconforta, estar con amigos físicamente vivos que están en la presencia nuestra, con quien tenemos la oportunidad todavía de conversar, de abrazarnos y de compartir momentos de tertulia sumamente importantes, ¿no? Y con aquellos que no están, pero que están rubricados, están plasmados aquí en los libros. Y para mí eso es importante y eso es fundamental. Paco. Welmer, quiero entrar a Muñeca y hay algo que me llamó mucho la atención de la obra. Es o sea, podríamos decir que es una novela interamazónica, en el sentido que une a través de su temática diversas realidades de zonas como Iquito, Yurmagua, Pucallpa, etcétera, ¿no? Y hay algo que además me llamó mucho la atención, es la destreza con la cual narras un poco el entorno urbano, los entornos de las altas esferas de la... Por ejemplo, hay historias vinculadas con empresarios, con políticos, a través de un tema que es un tema muy, muy vigente, ¿no? El tema de la explotación sexual, que, por ejemplo, ha dado sorprendentemente pocas manifestaciones artísticas vinculadas con el tema, ¿no? La Pampa, por ejemplo, es una de ellas que habla de la explotación sexual desde otro punto de vista, ¿no? Y que fue filmada en Pucallpa, efectivamente. Y acá viene una cosa interesante. Hay temas que usualmente los narradores, en este caso estamos hablando de una novela, no han estado siendo muy tocadas, pero han estado siempre muy vigentes en la realidad, ¿no? Y lo que tú haces justamente con Muñeca es entrar de lleno a este realismo cosmopolita, si se quiere, de un realismo más de habitaciones de hoteles, de salas de políticos, de discotecas de última generación o más modernas, de personajes que están presentes en el imaginario. Uno va por la plaza, por cualquier plaza, y encuentra siempre un personaje que te está como poniendo, diciéndote, oye, tengo chicas, o tengo o tengo ciertas sustancias que te pueden ser interesantes. Tengo dos preguntas al respecto. Una, ¿por qué hemos estado haciendo mucho de esta literatura o estas temáticas se han abordado en las narrativas literarias, no sé si de reciente data, pero por ejemplo en los últimos 20, 30 años? Y dos, ¿cuánto de observación tu labor como periodista, como cronista, te ha permitido probablemente documentar, conocer estos espacios? Pero ¿cuánto de realidad hay en Muñeca? Yo supongo que hay algunos creerán que hay mucha, pero también he sentido que hay personajes que tienden a tener un aura bastante lírica, casi surreal. Entonces estamos ante Muñeca, ante eso que dicen que la realidad a veces supera la ficción. Claro, Jorge Nájar habla ahí de la prostitución, ¿no? Como niñas, adolescentes se prostituyen.
Yo tengo un libro, Libélulas rumorosas de la noche. Los amigos de Quito, de Lima, de todas partes que me llaman, que han leído el libro, siempre me dicen, ¿con qué libélula estás en este momento? Porque el libro se narra en primera persona, con un personaje que se llama Marcel Jordan, ¿no? Como si fuera el alter ego del autor. Y cada uno se va mirando ahí, porque de jóvenes, de adolescentes, han estado en esos lenocinios, en esos burdeles, porque ahí en Libélula se recrea pero los burdeles de Lima, las Concardas, el Callao, el Trocadero, en Lima también la Nené, en Piura el Siete y Medio, en Ica el Chinarro, en Pucallpa la Casa Roja, la Casa Blanca y todo eso, ¿no? Es como, es algo que es inherente a la realidad de los pueblos históricamente. Uno de los que tenía el libro de acá de Iquitos y me llamó, avanzaba en las páginas y me decía, pero no encuentro el burdel donde yo acudía de adolescente. No encuentro, ¿dónde está ese burdel? Porque hablas de los nightclubs, hablas de la Plaza 28, las lolitas que están ahí, hablas de las muñecas bravas, hablas de... hay una serie de escenarios que se hablan de Iquitos, ¿no? Uno de ellos era el film Mañoso, por ejemplo, ¿no? No sé si existirá ahora. Entonces, se interrogaba y me interrogó. Yo le digo, pero continúa avanzando las páginas. Y en la última página encuentra y dice efectivamente, aquí está el burdel que yo concurría cuando era adolescente. ¿Cómo lo has podido describir exactamente cómo era ese burdel que quedaba por la zona de Pampachica? ¿Cómo has podido describir? Me decía Julio Bartra, ¿no? Que era sido visitante de ese burdel cuando era adolescente. Entonces se quedó ahí con el título Amazonas, ¿no? Entonces, ese libro toca, pero lo toca no de una manera burda, sino de una manera más humana, con un rostro humano de los personajes, donde incluso hay nombres propios. Y a veces el autor se arriesga para poner nombres propios en una novela, ¿no? Porque Scorza tuvo esa desgracia cuando escribió Redoble por Rancas, por ejemplo, del juez Montenegro, que no se llamaba Montenegro, se llamaba otra persona, pero se aludió, le metió un juicio, le ganó en primera instancia, segunda, y el Tribunal Constitucional finalmente lo absolvió. Y hay personajes que se rigen por ahí. Haruki Murakami, el escritor japonés que siempre está postulando para el premio Nobel y no llega todavía, no llega, él dice que sus personajes son ficcionales, que todos, no hay nada de que esté emparentado con la realidad. Contrario a lo que dice Murakami, lo dice García Márquez y lo dice el propio Vargas Llosa, ¿no? Sobre todo en La tía Julia del escribidor, que literalmente es una novela autobiográfica, ¿no? Que sí, los escritores nos remitimos a hechos que se dan en el contexto social, en el contexto de diferentes lugares que pueden ser locales o que pueden ser de otro carácter internacional, ¿no? El caso de Vargas Llosa, por ejemplo, que aparte de haber escrito muchos libros vinculados con el Perú, habla, por ejemplo, de la fiesta del chivo, la parte de Centroamérica, en tiempos recios también, que son novelas de tinte político, pero no está alejado de lo erótico. En Cinco Esquinas empieza con un tema netamente erótico, ¿no? Entonces, en el caso de Muñeca, yo como periodista, muchos años frente a la máquina, redactando en la máquina mecánica, muchos años, todos los días denuncias, esto, parte del juzgado, esto, el otro.
testimonios de personas. Entonces, dentro de ese escenario, siempre ha habido ahí actos de violación, denuncias al padrastro, denuncias al primo, denuncias al tío, denuncias incluso al propio padre. Entonces, dentro de todo ese conglomerado de denuncias que yo me he ido nutriendo, he buscado un arquetipo, un emblema para hacer justamente esta novela. Hay algo que me llamó también mucho la atención cuando describías los espacios. Justo estabas comentando esto de los burdeles del anterior libro, y acá hay también un conocimiento muy interesante. ¿Sabes qué siento? Y siento que es un libro bastante ágil, bastante dinámico, que tiene un espíritu furiosamente cinematográfico, ¿no? Y un poquito me llamaba mucho la atención porque es muy dinámico, es muy rápido, y usualmente siento que incluso va a contracorriente con la tradición literaria que usualmente hemos tenido en la Amazonía, que es más bien explorativa o en todo caso es más como abarcadora alrededor del espacio. Acá hay personajes. Muñeca, por ejemplo, es un personaje que está merodeando, está dando vueltas, pero a través de este merodeo es como haciendo un símil con los cinematográficos, como travelings, que alrededor de esos travelings, o sea, los acercamientos del personaje, vas viendo las realidades, ¿no? Y es una realidad que es marginal, pero al mismo tiempo es una realidad de todos los aspectos de la sociedad. Por momentos siento que es casi como una crónica vibrante. Hay mucho de crónica acá, ¿no? Hay mucho de reportar el mundo como es, pero con una destreza que a mí siempre me ha parecido un valor importante de tu narrativa. Es con una exploración muy personal, muy íntima, casi impúdica de los personajes, ¿no? Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, y me llama mucho la atención de los libros que he leído, hasta por ejemplo la de Juan Eco, por ejemplo. Siempre hay una exploración íntima, tratas de ingresar en el mundo y diseccionar al máximo las referentes que hacen justamente que tu narrativa no sea una historia de arquetipos. O sea, no hay héroes ni villanos, hay personas, hay personajes como cualquiera, la condición humana como tal, ¿no? Alguien me decía, ¿por qué en los últimos tiempos en cierta narrativa hay muchos personajes unidimensionales? Y yo creo que justamente una de las cosas interesantes es que las narrativas como la tuya más bien plantean la versión, si se quiere, tridimensional de los personajes, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo que podemos hacer, lo bueno, lo malo, o en todo caso aquello que puede ser bueno para ti, no necesariamente malo para mí. Acá hay una historia probablemente de víctimas o victimarios, pero no necesariamente las víctimas son necesariamente edificantes, y los victimarios a veces tienen motivaciones que parecen ser, en todo caso, dentro de la narrativa, no sé cómo decirlo, hay como por momentos recordaba mucho a Muerte en Venecia y a Lolita, ¿no? Donde los personajes ambos expresan sus inquietudes, sus condiciones humanas, y uno entiende, a pesar de lo monstruoso que puedan ser sus hechos, sus actos, hay una humanidad efectivamente que en todo caso nos permite entenderlos. Yo siento que muchos de los personajes que están en esta obra se plantean eso. Y quiero hacerte esta pregunta: ¿cómo concebir una literatura donde digamos, el universo de los de los superhéroes, donde plantean héroes versus villanos, hay algunos que están bien hechos, pero hay otros que son más bien unidimensionales? ¿Cómo esto puede ser, si se quiere, controlado
estas descripciones de personajes donde casi no priman ni héroes ni villanos, sino antihéroes o perdedores constantes. Claro, tú hablas de superhéroes y también hablas de antihéroes, ¿no? Pero los antihéroes generalmente son aquellos que no dejan huella tras su crimen, salen invictos. Y en esta novela, ese antihéroe aparentemente sigue un curso normal en su vida, en su existencia, con una víctima, que es la mujer, la niña agredida, ¿no?, sexualmente por su padrastro. Pero sigue un curso de vida normal, como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Como en Farid, ¿verdad? Sí, claro. Claro, Farid. justamente. Ahora, por ejemplo, cuando hablas de la muerte en Venecia, ¿no?, habla de un Thomas Mann, que es el autor. Thomas Mann habla de un escritor que se va a Venecia y finalmente ahí pasan una serie de cosas. Estaba él para morir y finalmente pues termina sus días en Venecia, ¿no?, esta obra de Thomas Mann. Yo quiero puntualizar algo también, lo que tú has dicho a propósito de Lolita, ¿no?, que es una obra del ruso Nabokov. En los colegios, principalmente amazónicos, se hacen libros como debidamente preconcebidos para ir a los colegios, para hacer venta en los colegios, porque es como una beta de dirigirse a los colegios. Y cosa que yo no comparto. En ningún libro mío hay una hoja didáctica, por ejemplo. No existe, porque yo no concibo el libro con hojas didácticas. Pero he visto que en San Martín, en Pucallpa, incluso algunos autores, y aquí en Iquitos también, como si no hubiera un público que va a adquirir los libros y que solamente va a ser destinado a los colegios. Entonces escriben el libro, hacen su hoja didáctica, quién es el personaje, cómo se llama tal, dónde nació, dónde vivió, bueno, en fin, yo discrepo con ese tipo de literatura, ¿no? Y hablando de esa temática, por ejemplo, que hablas de Lolita, de Nabokov, yo también me remito a Naná, ¿no? Me remito a otro más reciente, a Mempo Giardinelli. Mempo Giardinelli ha escrito una novela breve que se llama Luna Caliente. Argentino él, exilado en México por cuestiones políticas, ganó el Premio Nacional de Literatura en México con su obra Luna Caliente, que es realmente espectacular. Yo creo que lo he leído como 5 o 6 veces el libro para ver cómo lo maneja este autor, ¿no? Esta obra. Pero esta obra, que en algunos colegios y docentes preñados, embutidos, embarazados de gazmoñería, de pacatería, de una falsa moral, no permiten que estos libros ingresen a los colegios. Sin embargo, en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, este libro, Luna Caliente, lo leen desde el tercer año de secundaria, leen los estudiantes, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante, ¿no? Una anécdota, por ejemplo, a propósito de esto, de 100 años de soledad, hay muchos pasajes de tipo erótico, incluso incestuoso, ¿no?, ahí en 100 años de soledad. Una anécdota en un colegio de Pucallpa, la profesora dice: adquieran 100 años de soledad, hay que leer a García Márquez. Y va un padre de familia porque lee el libro con su hijo o con su hija y dice: no puede ser, este libro es un escándalo, está perturbando la mente de mi hija. Se va al colegio, le arma un lío tremendo a la profesora, le dice: ¿cómo es posible que usted, que por acá?
el padre de familia se queja ante la dirección. La dirección viene y le arma un lío a la profesora. Le dice, ¿cómo es posible que usted recomiende este tipo de libros que tienden a la pornografía y eso? La profesora saca la currícula del Ministerio de Educación y dice, señor director, acá en la currícula del Ministerio de Educación está el libro 100 años de soledad. Ese tipo de cosas y de casos que ocurren justamente en textos como estoy señalando y que en el mundo se han convertido en bestsellers que han tenido un nivel de ventas bastante elevado y que tiene que ver con eso. Vargas Llosa aborda todo eso en sus novelas, no está exento de eso. Y la Amazonía es un emporio de una riqueza de motivación, de inspiración, de creatividad y de, siendo temas locales, llegan a proyectarse a nivel mundial. Vargas Llosa tiene obra, por ejemplo, Pantaleón y las visitadoras, que fue llevado al cine y en 3 oportunidades. Y hasta el propio Vargas Llosa ha sido actor, ¿no? En las 3 películas, la más lograda de Pancho Lombardi, que es la más lograda, ¿no? Y Vargas Llosa se nutre, por ejemplo, de la literatura del escenario amazónico, la Casa Verde, aunque por el Cusco va con El Labrador, Los Machiguengas, pero una obra muy vital, muy para leerlo detenidamente y remitirse a una época del Celta, porque está Casement, viene acá, investiga todo eso. Entonces, ¿cómo Vargas Llosa se nutre de eso? Como una novela que da origen a la novelística amazónica, La Yangada, o 12.000 leguas de viaje por Amazonas, lo escribió Julio Verne, tomando como principal escenario a Iquitos, como inicial escenario, ¿no? Entonces, no aborda temas como que instauró, se puede decir, Francisco Izquierdo Ríos, El Pueblo y Bosque, porque ahí se mete los choyachaques, se mete las ronamulas, los ayapullitos, se mete el bufeo colorado y todo eso, y los narradores siguen ese tipo de secuencia, ¿no? Entonces Muyeca difiere de todo eso. Muyeca está circunscrito en realidades, en escenarios urbanos como Iquitos y como Pucallpa, la tierra, que hablo yo de la Ciudad Roja, ¿no? Está ahí, ¿no? Y está con lo que tú has interpretado, con personajes que son victimarios, que son víctimas, que son héroes y que son antihéroes también. Claro que sí. ¿Cómo ves el panorama de la novela amazónica reciente? Porque esta es una novela y en todo caso tienes algunas novelas o algunos libros recientes que crees que están dentro de una búsqueda de una renovación de la narrativa amazónica. Bueno, acá en Iquitos, y centralizamos Iquitos, porque por aquí también pasó Francisco Izquierdo Ríos, ¿no? Cuando el grupo Bubinsana emerge en el año 60, con Rubril, que está vigente hasta hoy, con Javier Dávila, con Mesa Bazán, con este chiquitito, ¿cómo se llamaba? Ese pequeñito... Manuel Tuncar, están ahí ellos, ¿no? Bendayán, también hacen su declaración ellos, ¿no? Y no solo esta declaración literaria, sino también dentro del aspecto de otro tipo de arte, de la escultura, Agustín Rivas, de la pintura con Guillando Ríos, ¿no? Entonces asumen otro tipo de rol, pero son etapas, se han ido quemando etapas
e incluso en los años 90, 80, en los 90, claro, insurge, por ejemplo, el grupo Urcututo, pero insurge como en poesía, también con una declaratoria, ¿no?, frente a los otros autores, y que yo, a pesar de que estos autores, como Carlos Reyes, como Ana Varela, como Percy Vites, que son el emblema, porque también estaba ahí el muchacho Saavedra, que lamentablemente murió abogado, ¿no?, dentro de ese marco, hay autores que, no sé si Tierra Nueva tiene la idea de reeditar, el caso de Fabriciano Paredes, el caso de uno de los grandes cantores de la selva de los años 40, que se llamó Marco Antonio Bertis. Y Marco Antonio Bertis nunca publicó un libro en Perú. Marco Antonio Bertis tuvo que ir a Argentina a publicar Rumor de Frondas, Boscaje Sonoro, entre otros, que lo publicó en Argentina. El propio Burga Freitas con Ayahuasca, con Más de Gente, que lo publicó también en Argentina, ¿no?, y donde se resalta y se rescata, por ejemplo, a Fernando Romero. Yo valoro que Chirif haya hecho una antología colocando a estos autores, ¿no?, incluso al propio Hernández, con un tema vinculado al Pongo de Aguirre, ¿no?, es realmente muy interesante, muy importante. Dentro de ese derrotero, los jóvenes escritores de Iquitos, de Loreto, que son de Loreto, han hecho un pronunciamiento últimamente, Iquitos disidente, que tratan de hacer un replanteamiento de la literatura amazónica, lo que se viene haciendo hasta el momento, donde todavía están los chuyachaquis, las runamulas, los bufeos colorados, los tunchis, los malignos y otros seres fantásticos y mitológicos. Y me llama la atención seriamente de que en nuestra propia tierra, ya lo de Iquitos, nos vengan a vender espejitos, los de Lima. No voy a decir nombre, pero ha venido un autor acá que ha hecho un taller, creo, sobre los seres fantásticos, inventando a estos bestiarios amazónicos, ¿no? Incluso yo estaba en una conversación con estudiantes en Pucallpa hace poco, y en la plaza de armas hay un chuyachaque que está con un pie de venado, y cuando se trata de interpretar la palabra chuya, desigual, chaqui, pie, es un pie desigual, no es un pie de venado, ¿no? Entonces, y lo hacen así, ¿no? Entonces van incluso desmitificando, desvirtuando la propia realidad, los propios orígenes de estos elementos fantásticos, que es nada más que un traslado de la cultura occidental que trajeron los misioneros. Los misioneros se metieron mucho y confundieron a las etnias amazónicas, que no hay una identidad propia, porque se ha fusionado todo eso, ¿no? Entonces, me parece importante este replanteamiento que se viene haciendo de una literatura que se proyecte desde Loreto o la Amazonía hacia el mundo, ¿no? Porque es difícil, por ejemplo, tomar textos como de Rulfo, que abarcan el llano en llamas, sobre todo, los cuentos que tienen que ver con la ruralidad, con el campesino, con el indígena, el habla, incluso los escenarios de México para proyectar al mundo, porque es un referente muy importante actualmente, ¿no? Pero comparto con lo que dice Alberto Chirif. Alberto Chirif dice que, si bien es cierto que hay que manejar estos elementos fantásticos amazónicos, pero darle otro toque, darle una recreación. Arturo Ríos Ramírez, que está también en la antología, por ejemplo, él se burla del Chuaychaqui. Cuando el Chuaychaqui dice que muta, se convierte en tu hermano, en tu tío, en tu padre, y
que es un guardián del bosque y que extravía a los deforestadores, él termina burlándose de Joan Chanquino. Entonces, a mí me parece que se puede seguir recreando eso, porque Aladino, la lámpara maravillosa, Alibaba, todo lo que cuenta Sherezada en los tomos, que son tomos distintos de diferentes versiones, incluso hasta hay pasajes bíblicos que está en la Biblia de las Noches. Yo creo que se debe ir, pero recreando. O sea, yo tengo un libro que se llama Relato del Brujo Arimuya, y en los relatos del Brujo Arimuya utilizo estos elementos mítico-mágicos, pero dentro de un carácter social, si se quiere, un tanto subversivo. Ya vamos terminando. ¿Por qué deberíamos los lectores leer Muñeca? Bueno, hay una expectativa que se ha creado desde hace tiempo, ¿no? Por la aparición y sobre todo por lo que reseña Jorge Nájar, un coterráneo mío, porque desde Pucallpa es un gran amigo, generoso en haber hecho esa cotacarátula. Hay que leer este libro, porque ahí hay aparte de las situaciones que se dan ahí de violencia, de agresiones sexuales, de un ejercicio de la prostitución en adolescentes y todo eso, leer también como una reflexión para que los padres de familia asuman esa realidad y tengan bastante cuidado, sobre todo con los hijos y con las hijas, ¿no? Yo creo que por ahí, en eso podría yo sintetizar, al margen del discurso literario que tiene el libro. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Un aplauso para Welmer. Con Welmer, si damos 3 horas de presentación, 3 horas va a hablar y no se va a cansar. Ya tenemos que cerrar este momento. Gracias a Tierra Nueva también. El día de hoy vamos a hacer se va a presentar también el catálogo de Tierra Nueva.